Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy vamos a tener dos mesas de debate. Primero va a estar con nosotros Paula Sofía Vázquez, Carlos Bravo Regidor y Gibran Ramírez. Después va a estar Denise Dresser, Mario Arriagada y Pablo Magluf. Con ambas mesas vamos a discutir sobre la recta final hacia las elecciones del próximo domingo 6 de junio y nuestros colaboradores enviarán un mensaje al electorado. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Bueno, estamos llegando al final de las campañas. Mañana terminan. Mañana tendremos nuestra mesa tradicional de encuestadores. Y bueno, como usted sabe, este 6 de junio estarán en juego más de 21,000 cargos públicos. Ya pues estamos a prácticamente unas horas de ir a votar el próximo domingo 6 de junio. Y vamos a platicar de cómo están cerrando las campañas con nuestra mesa de los martes. Paula Sofía Vázquez, ¿cómo estás, Paula? Buenas noches. Hola, Leo, buenas noches a todos. Gibran Ramírez, ¿cómo estás, Gibran? Buenas noches, Leo. Carlos Bravo Regidor, ¿cómo estás, Carlos? Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Oye, leía hoy un tuit muy provocador de Pascal Beltrán del Río, del periodista, director editorial de mi periódico, de Excelsior, que decía que conoce mucha gente que votó por Morena y por el presidente en 2018 y que va a cambiar su voto en esta elección, pero que no conoce a nadie que no haya votado por López Obrador o por Morena y que ahora vaya a cambiar su voto hacia Morena. Me pareció una provocación interesante del buen Pascal. ¿Tú cómo la ves? Pues mira, Leo, yo creo que hay detrás de toda la estridencia y la polarización que ha caracterizado nuestro ambiente político en los últimos años, la verdad es que todavía se alcanza, me parece, a percibir una cierta normalidad. ¿Y a qué me refiero con eso? Todos los presidentes en la breve historia de nuestra democracia, nuestra joven democracia, han perdido durante su elección intermedia. No me refiero necesariamente... Peña Nieto, el PRI junto con el Verde, que ahora va aliado, ¿no? El finísimo Partido Verde va con Morena, pero el PRI junto con el Verde no le fue mal, en la de 2015. No le fue mal por el Verde, Leo. Exacto. Pero en términos de curules, también Peña Nieto perdió comparado con las que había... Bueno, el PRI perdió comparado con las que había obtenido 3 años antes. Absolutamente todos los presidentes que ha habido en México, digamos, de 97 para acá, desde que nos llamamos un país más o menos democrático, todos los presidentes han perdido, su partido ha perdido espacios en la Cámara de Diputados durante la elección intermedia. Eso es normal. Eso pasa además no solo en México, sino que es muy común en los regímenes presidenciales. Correcto. Realmente, aunque el presidente no esté en la boleta, la elección intermedia tiene este carácter, digamos, plebiscitario. Pero es el desgaste, ¿no? Es el desgaste natural, digamos, de los gobiernos que ya están ejerciendo el poder, ¿no, Carlos? Exacto, a eso iba, a que es un desgaste natural y por lo tanto no debería ser tan sorprendente si eso llegara a pasar. De hecho, es probable que pase no solamente por lo que señalan las encuestas, sino porque también ha pasado con anterioridad, ¿sabes? Entonces, a mí me parece que eso, digamos, dentro de todo es una señal de normalidad que el partido del presidente, después de 3 años de desgaste de gobierno y además siendo un presidente que llegó con tantas promesas, encarnando tantas expectativas, pues es normal que en la intermedia haya un grupo de electores que quizás haya votado por él en 2018, pero ahora ya no vaya a votar por él. Los famosos 30 millones de votos no son todos, digamos, de la misma intensidad. Quizás la mitad siempre habían votado por él, pero la otra mitad no. Y es normal que después de 3 años esas personas decidan cambiar su voto. Una de las principales características del electorado mexicano, y con esto termino, es su volatilidad. El electorado mexicano cambia mucho
al partido por el que vota, castiga, ¿no? Fíjate nada más, las últimas 3 ciclos electorales en la presidencial han ganado partidos distintos. Entonces no tendría nada de sorprendente que en este ciclo electoral ahora el electorado castigue al gobierno del presidente por el que votó hace 3 años. ¿Cómo la estás viendo tú, Gibran? Hace 3, 4 meses parecía que esto iba a ser un día de campo para la coalición gobernante. Hoy, pues por lo que vemos en las encuestas, parece que no va a ser tan holgada, digamos, la victoria de la coalición gobernante. ¿Cómo la estás viendo tú? Yo creo que va a haber una victoria clara. Lo que vemos ¿Sí? en Oráculos, que discutíamos la semana pasada, es que muy probablemente el voto por los diputados de la coalición López Obradorista, va a ser muy similar al voto por los diputados que hubo en 2018. Es decir, más bien lo que llama la atención es la estabilidad de esa preferencia. Y llama más la atención si se compara con los cambios que ha tenido esa preferencia en cada una de las contiendas para gubernaturas, donde los cambios sí han sido estrepitosos, donde en algunos casos, donde parecía que Morena iba a ganar muy fácilmente, como Michoacán, parece que las cosas se complican, algunos estados incluso se pueden perder. Es decir, ahí ha habido, no sé si un divorcio, pero sí un alejamiento de una parte del electorado con Morena. Pero me parece que dentro del bloque social obradorista se tiene la conciencia de que votar por Morena para diputados federales es apoyar al presidente. Entonces la gente, y esto es normal, está más con el presidente que con Morena. Entonces a mí me parece, por un lado, eso de destacar la estabilidad de la actual correlación de fuerzas, lo cual implica ya de entrada un fracaso de la coalición Sí por México o Va por México, no me acuerdo cómo se llama. Va por México. Que quería romper con esta mayoría. Ahora están vendiendo como un logro que se acabe con la mayoría constitucional que se consiguió por medios políticos, pero no por medios electorales. Esa no se consiguió, digamos, por el volumen del voto en el 2018, y eso puede repetirse. La mayoría absoluta de Morena estará. Si se consigue una mayoría calificada, ya veremos si las artes de la política... Pero a ver, Gibran, perdón, la mayoría absoluta de Morena no. Es la mayoría absoluta de Morena, el PT y el Verde. Morena por sí solo, también lo indican el modelo de Oráculos, no tendría 251 diputados, ¿no? Va a tener un poquito menos, puede ser, ¿eh? Yo no Sí. descarto que sí se roce la mayoría absoluta, pero sin duda con los aliados Sí. se va a tener, ¿no? Creo Sí. que en eso hay holgura. Y quisiera destacar también Rápido, que por creo favor. que en estas elecciones hemos visto la impertinencia de nuestro modelo de institucionalidad electoral y la simulación. Se suspenden candidaturas por faltas menores, mientras corre dinero a carretadas en toda la República. Lo reportado no tiene nada que ver con lo que vemos en las calles, con lo que se está moviendo. Creo que nuestro sistema electoral en eso fracasó, que tendríamos que repensarlo, incluso abrir más a las aportaciones privadas que de todas maneras se dan. No es mi modelo favorito, pero la ley tiene que ajustarse a las circunstancias Muy bien. del país. Muy bien. Celebro esta posición liberal de Gibran. Yo siempre lo he dicho, cada 3 años decimos lo mismo, que el dinero, que si entra por debajo. Es muy claro que se están rebasando los topes. Por lo menos yo en mi delegación, en mi alcaldía, en las que paso rumbo a mi trabajo, veo que ya se volaron los topes de financiamiento de campaña. Paula, ¿cómo estás viendo? Pues lo primero que me gustaría llamar la atención es el otro día con Edmundo Jacobo decía que estaban esperando la participación más alta en intermedias de la historia. Mira. Me parece que es una de las cosas que me gustaría destacar de este proceso, que al final es un proceso ríspido. A mí, yo la verdad me preguntan, digo, horrible, fueron unas elecciones espantosas, violentas, conflictivas, con muy poca sustancia, pero pues que al final van a sacar a la gente a votar, ¿no? Y eso es una buena cosa. Esa es la primera cosa que me gustaría destacar. La segunda es lo que dice Gibran de esta división entre lo local
y lo federal. Creo que en el tema federal sí coincido con la lectura de Gibran. El apoyo al presidente no se mantiene el apoyo a Morena, se mantiene el apoyo al presidente. Ujú. Y creo que ahí la campaña de Morena de decir vota por la Cuarta Transformación porque es apoyar el proyecto del presidente De ya ha sabes sido quién. ha sido muy efectiva y efectivamente muchísima gente todavía le va a dar el refrendo al presidente para que pueda terminar estos 3 años que le quedan siguiendo con la transformación que México necesita. Y lo que es muy interesante también es que en el tema local, donde juraban que se iban a llevar todo, pues ya tienen un montón de elecciones cerradas, ¿no? O sea, Ujú. Sonora, que además pues es doblemente llamativo porque pues ese es el exsecretario de Seguridad, ¿no? Ujú. Entonces, va de infarto, ¿no? O sea, está cerradísima. Hasta Zacatecas, Hasta Guerrero, según el Reforma, Guerrero está empatado, ¿no? hasta Guerrero está cerrada, ¿no? Entonces, Sí. eso también te habla de la diferencia, incluso en la percepción de la gestión de gobierno que tienen los propios ciudadanos, de que independientemente de si son Morena o no, no están contentos Sí. con las gestiones allá adentro, ¿no? O sea, Por cierto, ya se sabe. yo te recuerdo, Paula, que tú decías que Morena podía poner un calcetín en Guerrero y ganar. Eh, La inerte carbono. Parece ser que bueno, no sé, vamos a ver. Mañana tenemos la mesa de encuestadores, ¿no? Pero que se les complicó, ¿no? La inerte barra de carbono no canta como la flor en sus eventos. Bueno, oigan, quiero dar una segunda vuelta y dejar la tercera para el mensaje que ustedes quieren mandarle al electorado. Así que vámonos rápido. Y quiero poner sobre la mesa, Carlos, el tema de que quizás los grandes ganadores de esta elección van a ser los partidos chicos. Y me refiero a Movimiento Ciudadano, al PT, al Verde, y por ahí incluso se podría colar alguno de los chicos que sí podría llegar, de los de nuevo formación que podría llegar al 3%, ¿no? Pero es interesante esto, ¿no? Porque sobre todo en el caso del PT y el Verde, hijo mano, ¿cómo siempre le hacen para caer parados estos gatos, ¿no? Sí, yo creo, Leo, que también es importante, digamos, hay que separar las esferas. Por un lado, creo que en el Congreso sí podríamos llegar a tener una configuración donde estos partidos que estamos acostumbrados a llamar partidos pequeños, Sí. pero que por su peso relativo dentro de la correlación de fuerza terminen volviéndose partidos decisivos, lo que en la ciencia política suele denominarse partidos bisagra, ¿no? En principio, si son el PT y el Verde, pues eso operará a favor de Morena, porque pues son sus aliados, aunque seguramente siendo como son, como bien decías, viejos lobos de mar que rayan el piso con sus colmillos, pues lo que van a hacer va a ser, como se dice en el vernacular político mexicano, pues vender más caro su amor al presidente y a Morena. En el caso del Movimiento Ciudadano es interesante también porque pues, es el único partido no nuevo que decidió no sumarse a ninguna de las coaliciones, y si tiene un buen desempeño, pues sería entonces una señal de que hay un electorado dispuesto a votar por una opción que no se polariza, ¿no? Y que está de alguna manera también tratando de ejercer ahí como de fiel de la balanza. De los partidos nuevos, la verdad, yo no he visto ninguna encuesta hasta el momento que registre que pueden alcanzar Es muy difícil, es muy el difícil. umbral. Es muy Pero difícil bueno, si medir lo eso en sí. las encuestas, ¿no? Sí. Pero si llegara a ocurrir, pues desde luego también es que en esta Cámara puede ser que un Sí. 2-3% haga toda la diferencia, por ejemplo, para una reforma constitucional, ¿no? Entonces sí, me parece que puede llegar a darse el caso de eso en la federal, y en las locales creo que es muy interesante también ver cómo la política de alianzas de pronto ha generado efectos contraproducentes. Tenemos el caso de San Luis Potosí, donde Verde y PT traen un candidato mejor posicionado que el de su aliado Morena, o en Campeche, como Movimiento Ciudadano postula a un panista que no fue postulado por la alianza y entonces tiene posibilidad de ganar. Sí, O sea, aquí sí estamos, creo, y con esto cerraría, ante una reconfiguración del sistema de partidos que algo nos dice sobre el electorado. Así es. Y creo que lo que nos dice sobre todo es que el electorado está muy pendiente, que sus lealtades no son definitivas ni eternas, y que aquí sí realmente hay competencia. Hay competencia.
Totalmente. Gibran, yo no tengo nada en contra de las alianzas en el Poder Legislativo. Creo que es parte de la política. Hombre, hay que dejar a los políticos negociar y haber intercambios, desde luego que sean legales. Pero sí creo que para los morenistas el tener que negociar con partidos como el PT y el Verde, yo lo escribía el otro día en Excelsior, ya es una derrota, Gibran. Tener que ir con aliado con el Verde, híjole. Sí, yo quisiera pensar que a los morenistas les incomoda esa alianza. Bueno, a mí me incomoda y a muchos otros les incomoda. Claramente a gente como Mario Delgado no le incomoda. Incluso buena parte de la estructura de Morena trabajó para candidatos del Verde, aún ahí donde no se iba en alianza. Por ejemplo, en San Luis Potosí, Sí. conozco testimonios de primera mano de gente de la estructura de Morena a la que hicieron llamar a votar por Gallardo. Eso sigue pasando el día de hoy. Entonces hay una apuesta por una parte de Morena, digamos la parte más a la derecha de Morena, por tener en el Verde un receptáculo de la fuerza electoral del presidente López Obrador. Para mí, desde luego que es incómodo, pero yo lo que diría, sobre todo, es que quizá la lectura no tendría que ser que los partidos chicos van a beneficiarse, sino que la gran novedad de esta elección es que todos los partidos menos Morena son partidos chicos. En realidad, tanto el PT como el Verde ya se parecen más en dimensión al PRI. Estamos acostumbrados a hablar de tres grandes partidos y por eso la inercia en los medios nos lleva quizás a hablar de Morena, del PRI y del PAN principalmente, pero el espacio que ocupan en las preferencias electorales y el espacio que ocupan en el sistema político actualmente nos demuestra que hay un solo gran partido y los demás son todos partidos chicos. Entonces, lo que o medianos, vamos a poner PRI, PAN, medianos, ya no con la fuerza de antes, desde luego, y los chicos. Pero tienes toda la razón, el único partido grande es Morena. Así es, y el PT, te digo, está más cerca del PRI. Quizá el partido más chico es el PRD, que veremos si logra mantener el registro o no. Y yo creo que puede haber alguna sorpresa con alguno de los nuevos partidos que se declaran obradoristas, particularmente con Fuerza por México, que hizo una selección en algunos lugares de candidatos que Morena no acogió, aunque eran sus candidatos naturales y tenían incluso consenso interno. En Mérida, en Los Mochis, bueno, en Michoacán, por ejemplo, es uno de los precandidatos de Morena, es el candidato de Fuerza por México. Creo que ahí puede ir juntando entre esas candidaturas que pueden resultar atractivas lo suficiente para tener el registro. Pues ahí está Ricardo Monreal muy contento con ese comentario, porque ya sabemos el vínculo que existe, ¿no? de Ricardo Monreal con Fuerza Social por México. Paula, un último comentario sobre los partidos chicos que creo que van a jugar. El domingo creo que vamos a estar hablando mucho de los partidos chicos. ¿Tú cómo ves? Sí, yo creo que igual coincido con Gibran en que se han vuelto el nicho de los candidatos despreciados, ¿no? O sea, como que en muchos lugares la fuerza que tienen los partidos pequeños es porque han sabido acoger a otras personas que no estuvieron en la lista de los partidos grandes y ellos les supieron ofrecer candidaturas. Creo que ahí pues tienen una que otra posición ya ganada y hay otros casos donde pues escogieron candidatos muy fuertes, ¿no? Pues Jorge Hank va en tercer lugar, ¿no? O sea, Jorge Hank. Entonces creo que también ahí lo que va a terminar pasando es que muchos de estos partidos que obtuvieron su registro a nivel nacional lo van a mantener a nivel local y ahí pues se van a ir haciendo de sus propios nichos y ya sabemos si pueden volver a crecer o no. El otro caso es el Movimiento Ciudadano, ¿no? Que Movimiento Ciudadano ya está pasando a ser mediano. O sea, veremos qué pasa el domingo, pero si no, se va a llevar nada más y nada menos que parece que dos gubernaturas. O sea, es nada despreciable, ¿no? Y nada más y nada menos que Nuevo León. Entonces, pues creo que también son cosas que en lo local se van a empezar a configurar, cómo juegan estos partidos chicos. Y pues recordemos que la carrera de la oposición en México siempre ha sido de lo local a lo federal, ¿no? Totalmente. Y entonces, pues de ahí siempre se puede empezar a construir. Sí, muy, muy importante esto. Bueno, Movimiento Ciudadano tendría, si gana Nuevo León el domingo,
Nuevo León y Jalisco, ¿no? O sea, Campeche. y bueno, y Campeche si gana, ahí está más competido al parecer, ¿no? Pero, oigan, le estamos pidiendo a todos los colaboradores de La Hora de Opinar que manden un mensaje al electorado. Más allá del mensaje obvio que tenemos que remarcar de que salgan a votar el próximo domingo, ¿qué quieren decirle al electorado, Carlos? ¿Cuál es tu mensaje? Pues mira, Leo, yo creo que estamos ante una elección sui generis, porque como estábamos comentando, realmente estamos ante una reconfiguración de nuestro sistema de partidos. Hay muchas cosas raras, incómodas, incongruentes, y creo que es importante en ese contexto salir a votar para influir en el rumbo que tome esa reconfiguración, para hacer que se escuche la voz de la ciudadanía, para que pesen las preferencias de la ciudadanía en ese proceso que tiene una vida propia, pero cuyo juez al final puede ser la ciudadanía si sale a votar y expresa con claridad cuáles son sus preferencias. Creo que esta es una elección además que podría ser francamente definitiva respecto al futuro de la democracia mexicana, y por eso hay que votar, digamos, con mucha conciencia, sobre todo yo diría con los ojos abiertos. Uh-huh. Creo que bienvenidas las ilusiones, pero hay que tener mucho cuidado con el ilusionismo. Muy bien. Y ya después de 3 años, digamos, de este nuevo gobierno, pues tocará a cada quien evaluar los resultados y votar en consecuencia. Muy bien. Gibran, ¿tú qué le quieres decir al electorado? ¿Cuál es tu mensaje el día de hoy, a unas horas de ir a las urnas? En México están en juego cosas muy importantes. Estamos en un momento crucial de nuestra historia contemporánea y hay solamente de dos sopas. Ir con el cambio de régimen, con todos los defectos que puede tener el cambio de régimen y con el componente de destrucción de lo viejo, que también tiene sus inconvenientes, pero con todos sus convenientes también. O ir con el viejo régimen y con la vuelta al pasado. Esto lo han dejado muy claro todos los actores políticos, pero los únicos que deben de tener la última palabra somos nosotros, los electores, los ciudadanos, el pueblo. Muy bien. Paula, tienes la última palabra de la mesa de los martes. ¿Cuál es tu mensaje que le quieres mandar al electorado? Decía María Zambrano que conciencia histórica es responsabilidad histórica. Votemos con muchísima responsabilidad. Castiguemos lo que se tiene que castigar, que creo que hay mucho. Y también refrendemos las cosas que se deben de refrendar. También aprendamos, México es un electorado que sabe hacer un voto diferenciado. Hagamos un voto diferenciado a partir de los buenos resultados que hemos tenido y castiguemos las cosas que se tienen que castigar. El voto es una herramienta muy poderosa y tenemos que usarla pues para llegar al México que estamos esperando. A mí una de las cosas que me encantan de las elecciones es que es el momento en que los ciudadanos tenemos el poder. No lo tienen los políticos, no lo tiene el presidente de la República, no lo tienen los diputados, no lo tienen los gobernadores, lo tenemos nosotros, Paula, ¿no? Es un momento mágico. Y por cierto, otra cosa mágica es que son los ciudadanos los que organizan la elección, ¿no, Paula? Sí. Así es. También honremos el trabajo de muchísima gente que con pandemia y todo está haciendo funcionar estas elecciones. Así es. Oigan, pues nos veremos el próximo martes en vivo para checar los resultados. Va a estar buena la elección, va a haber mucho que decir, a ver si los derrotados aceptan sus derrotas, de todos lados, porque luego aquí en México ya se volvió una tradición esto de que todos salen a declararse como triunfadores de las elecciones. Les agradezco mucho. Gracias, Paula Sofía. Gracias, Carlos Bravo. Gracias, Gibran Ramírez. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, Leo. Hasta luego. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y mire, como mañana miércoles es el último día que se pueden publicar las encuestas, decidimos tener nuestra mesa tradicional de encuestadores. Los mejores encuestadores de México van a estar aquí presentes con nosotros y por lo tanto decidimos traernos a la mesa de los miércoles a Denise Dresser, a Mario Arriagada y a Pablo Magluf para que ellos también puedan debatir sobre lo que ven, sobre el cierre de las elecciones del próximo 6 de junio y también van a mandar un mensaje al electorado. Así que quedes aquí en Foro TV que continúa La Hora de Opinar.